Ahí está. Primero que nada vamos a retomar un poco el texto de la semana pasada, ¿sí? Nos habían quedado un par de partes con dos grupos de alumnos que tenían que hablar, que en realidad eran los grupos que habíamos formado ahí al azar la clase pasada, y seguíamos con ese texto que les había enviado precisamente la semana pasada. Bien. Teníamos una parte que hablaba de los excluidos, y en la que el autor se refería a determinados hábitos de la exclusión social. Bien, escucho. ¿Quién le había tocado esa parte? Vamos de a uno, chicos, no se empujen, Porque Donofrio otra vez, pobre, no va a bancar la parada de otro grupo como la semana pasada. Bastante que opinó del DEL y de otro grupo más. Les juro que lo estaba por leer para ver qué onda, pero me dio flojera. Ok. Bien. Profe, había lo de la exclusión. Yo no sé con quién más estaba, pero Bueno, si quiere le voy por el hablando un momento poco está más. solo, sí. Yo, profe, acá estoy. Bueno, ahí tenemos dos, aunque sea. Y recuerden, por la duda, lo voy avisando, que había otro grupo más que después va a tener que hablar también del tema, que era que le tocar las desigualdades sociales y escolares. Bien. Escucho entonces, compañeros. Bueno, principalmente, o sea, lo que es el tema de la exclusión sea por lo del espacio territorial, ¿no? Por primera parte, porque, o sea, es como que en el margen de la situación y es como que a la sociedad más o menos le da lo mismo si están o no en la sociedad esa clase de personas, ¿no? O sea, porque como que a ellos no le cambia nada, entonces, y encima el Estado que, bueno, le garantizaba el bienestar y todo eso, eh, ¿cómo se puede decir? Todo lo contrario, inseguridad, malestar, todo lo que supuestamente le garantizaba terminó siendo todo lo contrario. No sé si alguno de mis compañeros... Sí, y también habla un poco de que eso puede pasar a nivel más mundial, como sería el continente, a nivel continental, como África, o ya más a nivel, no sé cómo decirlo, en un país están los lugares más marginales, que son los guetos, los nombra ahí en el texto, eh, bueno, que están al margen de la sociedad, ¿no? Que en vez de otorgarles un bienestar, o en vez de, bueno, todo lo contrario, como dijo el compañero. Ok. Bien, bueno, ahí se refiere, digamos, en ese fragmento, a los excluidos, ¿sí? Y, por lo tanto, lo primero que menciona es que hay una especie de separación a nivel territorial, ¿sí? Menciona el caso de África, por ejemplo, que donde ya hay prácticamente un continente, o buena parte de él, que está como al margen, funciona como al margen de el resto del mundo globalizado. O mismo da el ejemplo de las ciudades, donde hay diferentes sectores marginales que están de alguna manera, parecían como que están a un costado de la ciudad. ¿Sí? Nosotros lo vemos bastante a diario eso. Sí, ¿iban a hablar algunos? No. Sí. No sé si... Sí, después habla también sobre... Bueno, bueno, lo de la interdependencia, que uno una economía donde es todo trueque, delincuencia, más o menos eso. Ahí es como que el que más hace la banca es el que sobrevive, ¿no? Pues sí, dice todo que como la ley es más fuerte. Bien, dice que en ese contexto, claro. Exacto, yo traduzco un poco, o voy ampliando un poco las palabras que vamos escuchando. Primero que nada, retomando un poco lo anterior, dice que están los excluidos para el resto de la sociedad. Estamos hablando de gente que vive, por ejemplo, durante mucho tiempo sin tener un empleo, ¿sí? O padece un desempleo crónico, que por lo tanto básicamente sobrevive dentro de la sociedad. Que para el resto de la sociedad vive medio al margen, que la sociedad, o buena parte de la sociedad parece que no los registra. Yo agregaría que en algunos casos parte de la sociedad los mira con temor, ¿sí? A estos excluidos.
¿sí? El típico ejemplo es el hombre de la calle que está sentado en una vereda y la gente pasa como si no existiera, ¿sí? O el mismo el que está por ahí pidiendo, y la gente ni siquiera lo registra cuando está pidiendo y uno pasa de largo, ¿sí? Y dice el autor que entre los excluidos, ¿sí? O estos, los, digamos, marginados de la sociedad, se desarrollan determinados hábitos. Dice que en realidad son tendencias de conducta, no es que obviamente todos desarrollen este tipo de actitudes, pero que viven en climas, o que tienen una tendencia mayor a vivir en climas de violencia, en zonas donde, como dijeron los compañeros, rige la ley del más fuerte, y lo dijo ahí Lionel, que digamos, el que sobrevive es el que más se la banca, o algo por el estilo, donde hay, digamos, es un territorio de, digamos, una lucha de poder, de venganzas, donde hay una tendencia o importantes niveles de delincuencia, y eso lo dice el autor. Creo que el autor lo que por ahí no lo aclara porque a él le parece una obviedad, pero por supuesto que no todos los excluidos sociales son delincuentes, ¿sí? Eso está de más aclararlo. Pero sí que se generan determinados ámbitos donde hay mayor nivel de violencia, ¿sí? ¿Y qué otra cosa menciona? ¿Qué más? Profe, Sí. con relación a eso también tocaba un tema que era el aumento de las tasas de encarcelamiento, más que nada en los países capitalistas desarrollados. Creo que decía sobre Estados Unidos, sobre Portugal, y nada, decía que, por ejemplo, no sé, tipo tiro números al azar de lo que me acuerdo, Sí. pero por ejemplo, tal vez en el 1900 había alrededor de 300.000 presos y después del 2000 había casi 1 millón o más. Bien, perfecto. Como que fue creciendo, digamos, el estado penal, ¿sí? Fueron aumentando notablemente las cárceles, y de alguna manera para muchos miembros de la sociedad la cárcel termina siendo una solución para a esos excluidos sacarlos un poco momentáneamente del sistema, ¿sí? O sacarlos de la sociedad a la que para muchos no pertenecen. Bien, ¿qué más? ¿Qué más dice? También habla un poco de que los niños que crecen en esta situación de angustia, de inseguridad o estas situaciones marginales, suelen crecer como con actos de violencia. Uh-huh. Y luego también dice que hay una frase que dice que el Estado social tiende a ser reemplazado en estos lugares marginales por el Estado penal, que como decía Sí, la compañera. más o menos es eso, que antes había políticas de alguna manera, o más políticas si se quiere, para ayudar a un cambio radical de estas personas, y hoy medio que la solución es aumentar las cárceles y bueno, que ha aumentado notablemente la cantidad de presos, ¿sí? En ese sentido. Y es bueno lo que remarca el compañero sobre los niños, ¿sí? Los que crecen en esos ámbitos, que crecen en medio de una realidad de inseguridad, por supuesto de angustia, de miedos, de impotencia. En esas familias reina también la ausencia de porvenir, ¿sí? O sea, la falta de mirada de futuro, dice el autor, que de alguna manera no saben bien, no saben qué será de su futuro. Por supuesto que uno, sin un empleo estable, es difícil poder pensarlo, no solamente hay que llegar a niveles de exclusión en ese caso. Y marca que los chicos, entre otras cosas, suelen también reproducir esos ámbitos de violencia en los que viven. De alguna manera, o plantea el autor que la violencia en los chicos también puede ser una forma de existir, digamos, una forma de demostrar la existencia frente a los otros, ¿sí? No sé si menciona también el tema de adicciones, que por supuesto
es un tema importante, aunque no es exclusivo o está muy lejos en realidad de ser exclusivo de los marginados, digo, de los excluidos, sino que es un mal que se extiende al resto de la sociedad también. Este texto en particular creo que no lo menciona, pero sí otro que vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué otra cuestión? ¿Algo más que marque? Toca en una parte también algo del desempleo, que es una forma de exclusión y precarización laboral. Habla que el desempleo causa sensación de inestabilidad, entre otras cosas, y además genera como una impotencia y una destrucción de las defensas psicológicas de cada uno. Uh-huh. Bien, perfecto. Sí, se enmarca también en el tema de la... ¿Cómo? Es como que, o sea, no cumplen ninguna función y es como que se desprenden de lo que serán de las cadenas de interdependencia y eso. Bien, parece como que no cumpliera ninguna función dentro de la sociedad y en parte ellos también lo sienten. Claro, ¿sí? Sienten como que no tienen nada que hacer, entonces como que pierden una función social. Bien, pierden una función social, pierden un objetivo a futuro, pierden, digamos, los sueños de crecimiento, de alguna manera, ¿sí? Especialmente con aquellos, estamos fundamentalmente hablando de aquellos que padecen largos periodos de desempleo a nivel familiar, ¿sí? Y se enmarca en lo que vimos en la clase pasada, donde después de todas las transformaciones sociales, el empleo pasó a ser un bien escaso, ¿sí? Hubo un crecimiento notable del desempleo, hubo un crecimiento notable de los empleos precarios, ¿sí? Hubo un crecimiento del desempleo oculto, es decir, personas que no se consideran, o que en realidad consideran que no van a conseguir trabajo, por lo tanto no buscan, o personas que trabajan mucho menos tiempo del que desearían, ¿sí? Trabajar, y por supuesto ganan menos de lo que desearían ganar, o de lo que necesitan ganar. Y en este marco es como aumenta la exclusión social en los últimos tiempos, ¿sí? Y por supuesto siempre la ausencia de empleo habla un poco de lo que estamos viendo, ¿sí? De que uno no sabe qué va a hacer a futuro, de una inestabilidad, de una falta de proyectos. Digamos que lo que reina es el cortoplacismo de que mi proyecto es comer, ¿sí? Comer esta semana y después vemos qué podemos hacer la próxima. Bueno, de alguna manera son ideas que plantea el texto. Por ahí si uno lo lee solamente desde o uno lee solamente este fragmento, hasta puede sonar un poco estigmatizante por momentos, pero en realidad no es el objetivo si uno lee el texto completo. Si lo marca con cierta preocupación el autor sobre lo que sucede y tratando de buscar una mirada de cambio. ¿Sí? Bueno, ¿alguna cuestión más? Profe, está hablando de la parte de cuestión social, ¿no? Sí, cuestión social y la exclusión. Sí, obviamente son Claro, temas que que están también, bueno, yo no sé si ya lo vinculados. nombraron los compañeros, justo tuve que salir un instante. La parte donde, bueno, al sentirse excluidos como una forma de sentirse como superior ante el resto, recurren a la violencia. No sé si ya lo nombraron ya. Lo mencionamos, no sentirse superior, sino de alguna manera la violencia es una forma de decir acá estoy. ¿Sí? Es una forma de De hacerse existir. notar. Sí, por lo menos es lo que plantea el autor. Después por ahí para otro autor la violencia puede ser una consecuencia del ámbito en el que uno vive. ¿Sí? El autor plantea como una posibilidad esto, ¿sí? Que la violencia es una forma de hacerse notar. O uno lo vive en la escuela, por ejemplo, en realidad no tiene que ver tanto con la exclusión, pero uno lo ve, por ejemplo, con el chico que es muy inquieto, que permanentemente hace lío, es un chico que de alguna manera quiere llamar un poco la atención, no del docente necesariamente, sino tal vez de la familia. ¿Sí? Es como que no solamente es inquieto, sino que algo está pasando con ese chico en su interior, en su familia, en su casa. ¿Sí? Digamos, es una consecuencia de lo que vive a diario. ¿Sí? Bien. Bueno, y el último fragmento. Y frente a esto, perdón, marca que el Estado es débil, que no sé si le tocaba a otro grupo, si no me equivoco. La parte de Estado débil, así que ya arranque con eso, y
el otro grupo, y con las desigualdades sociales y escolares. El siguiente, el último grupo. Tratemos de que Alex Donofrio no tenga que salir a bancar de nuevo la parada de un grupo que no era el suyo. Voy a repasar, profe, ya me parece. Sí, me parece. Cambiate que entrase. Bien, último grupo, escucho. Sé que estaba, me parece que estaba Agustín Vela por ahí. No sé si, no me lo recuerdo, ahí es la pasada. Franco Romagnoli, casi seguro también. Así que, escucho, vamos. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, perfecto. Más que nada, los últimos dos textos hablan que el Estado, como a esta circunstancia, la exclusión de las personas más pobres, como que el Estado no acompaña mucho, y muchas veces, comparando un poco también los dos textos de las desigualdades también en la escolaridad, como que el Estado más toma mucha importancia en las escuelas, ¿no? Eh, en los excluidos, en los pobres que tienen que ir a escuela del Estado, y es muy baja la, la, la calidad de las escuelas del Estado con las privadas, las que se pagan. Y el último texto también de las desigualdades, como que hace un hincapié en las familias y las escuelas, que la educación de la familia va por encima de la primaria o la importante, y como que la escuela y la secundaria. La- También se educan, obvio, pero de otra forma los chicos. Y hace la diferencia entre la educación, como bien dije, pública y privada, que algunos, que las escuelas privadas tienen una mejor educación, y muchas veces, o este último tiempo a mí me pasó, tengo varios conocidos, que los que salen con un título, muchas veces ese título no refleja el conocimiento que tiene la persona. Eh, Ujú. eh, Más que nada en las escuelas privadas, que se pagan y muchos terminan la escuela después, y no tienen mucha sabiduría como lo refleja el título que tienen en la mano. Bien, bueno, hay una serie de cuestiones. Bien, Franco, bien. Bancaste bien la parada. Una serie de cuestiones. Bueno, la primera que dijo Franco, que en realidad no sé si es o en realidad Franco generalizó entre escuela privada, cuando en realidad el texto lo que habla es de escuelas privadas, pero de elite, como las mejores escuelas. Y lo que dijo Franco es que tienen mejor educación, y el texto marca un poco esa idea, pero incluso, insisto, de las escuelas realmente buenas privadas, sino no de cualquier escuela privada. Bien, si las comparamos con las escuelas normales, ¿tienen mejor educación? ¿Qué piensan ustedes? ¿O mejor calidad educativa que respecto a la pública? ¿Cuál es su mirada como miembro de la sociedad? Y yo, profe, veo exactamente lo mismo, porque tengo conocidos que van a escuela privada y a escuela pública. Lo único que cambia, sí, lo que yo veo es por ejemplo, el que no hacen paro por cualquier cosa, o sea, por cualquier cosa, suena un poco feo decir paro por cualquier cosa, ¿no? Es como que no paran todos los días, por ejemplo, hay jornada en la escuela pública, hay jornada, hoy no tienen clase los chicos, eso en la escuela privada no pasa, como la constancia es lo que veo más en la escuela privada. En cuanto a lo educacional, creo que enseñan exactamente lo mismo. Uh-huh. Ok. Profe, Ahí, y ahí sí. también el texto aclara que los profesores en escuela pública no tienen tantas expectativas. Quizás no, a mí, en mi casa me pasó porque no fui a escuela pública, pero como que se dio a entender que no te enseñan como en escuela privada. Bien. Ok. Sí, esa idea la marca el texto, es cierto. Insisto, no, en este caso el texto no marca cualquier escuela pública, ojo, sino las escuelas más de sectores marginales, y que los docentes e incluso las familias también de propios chicos tienden a bajar las expectativas educativas.
¿sí? A mí me ha pasado también de trabajar un poco en distintas escuelas y medio que cuando llegaste dicen, mirá, acá no exijas tanto, no esperes tanto, porque los chicos mucho que no responden. ¿Sí? Es como que sean medio que te obligan en determinadas escuelas a bajar un poco la calidad, no de la... no en cuanto a la explicación de algo, uno tiene siempre el desafío de buscar la mejor manera de explicar algo para que los alumnos entiendan, pero sí por ahí en la manera de evaluarlo. ¿Sí? Es como que te dicen, mira, toma algo más sencillo. Es algo que pasa. ¿Sí? Incluso con los, digamos, con el aval de los padres en cuanto al pensamiento. ¿Sí? Por eso es que lo que dice ahí Franco también, es que en realidad Franco lo dijo más como de escuela privada, que ya vamos a ver un poco eso, que es que en realidad uno recibe el título y cada vez se dan más títulos, tanto en la escuela pública como privada, universidades, pero que en realidad ese título no refleja si el estudiante realmente asimiló conocimientos o no, o los conocimientos por lo menos requeridos para ese título. ¿Sí? Como que cada vez se da más título porque la gente lo necesita. ¿Sí? Hoy sabrán que se necesitan títulos, te piden títulos secundarios hasta para ser repositor de un supermercado, más o menos, o suele ser así. Entonces, como se necesita el título, en muchos casos se ha bajado un poco las expectativas de evaluación. Obviamente afecta la calidad educativa esto. Y el título no refleja que realmente uno sepa lo necesario para haber terminado la secundaria, en este caso, o en muchos casos un terciario. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿O alguien? En esa cuestión, profe, por Sí. ahí eso también un parámetro, un aspecto que puede estar muy influenciado es lo viejo que pueden llegar a ser los conocimientos, ¿no? El viejo paradigma que estamos usando y te enseñan en las escuelas en sí, ¿no? Las menos, ¿no? Mejor dicho, modernizadas, si se quiere decir. Eso también como que hace que no tengas tan actualizados los conocimientos y también la diferencia entre como bien marcado usted, de las escuelas que están más modernizadas, que tienen acceso a más conocimientos y tienen acceso a otras cuestiones, como por ejemplo, qué sé yo, una escuela privada tiene el acceso, ¿no? De alta clase a poder tener computadora, distintos aspectos para elaborar cualquier cosa en una materia, a diferencia de una escuela pública que tal vez está un poco más precaria y, por ejemplo, no tiene el acceso, tantos accesos como, por ejemplo, la tecnología. Más recuerdo que hace unos años, en el segundo gobierno de Cristina, si no mal recuerdo, se le había dado acceso a varias escuelas a lo que son computadoras, que los chicos pudieran tener computadoras y que, bueno, después en el gobierno de Macri eso creo que se sacó, si es algo así, creo, no sé, no mal recuerdo. Sí, se llamaba Conectar Igualdad. Supongo que muchos habrán recibido o algunos de ustedes habrán recibido la computadora. A mí particularmente no me tocó en ningún momento, porque no me tocó ni como estudiante ni como estudiante de profesorado. O sea, justo me tuve en esos años donde no, o no estudié, mejor dicho, en los años que la daban. Y se sacó. Sí, se sacó, ahora está retornando el programa. Sí, digamos que era como un avance tecnológico para ese tipo de escuelas. Era para nivelar, si se puede decir también. Sí, permitía, digamos, el trabajo con tecnología en el aula, o bueno, a los chicos en particular que le daban la computadora en la casa también, les permitía trabajar con una computadora. Sí, después, Igual era un poco contradictorio, profe. O sea, acá, por ejemplo, eso que tengo yo, siguiendo lo que venía hablando Luca, ¿no? Acá, por ejemplo, yo a la vuelta de mi casa tengo un colegio público y daban las computadoras así, las netbooks de Conectar Igualdad, sí. Pero no internet, era como un poco paradójico todo eso. ¿No ¿Cómo la iban a utilizar en clases si tenían conexión Wi-Fi? Ah, ok, bien. ¿Cómo? Que justo se había cortado un cachito, me parecía que había dicho internet, pero por eso preguntaba, que no había internet. Bien. Es cierto, a ver, de todas maneras la computadora más o menos se podía usar, es verdad que vos no podías googlear en el momento, eso es cierto, pero se le podía dar un uso que
por ahí no se le dio. ¿Sí? Y ahora es al revés, Eso- ahora no sé cuántas, pero por lo menos las escuelas donde yo trabajo tienen Wi-Fi, y lo que no tienen son computadoras. Están como al revés, o sea, el pibe que tiene su celular puede trabajar bien en ese sentido, pero hay muchos que no lo tienen, sobre todo chicos de 12, 13, 14 años. Tienen Wi-Fi, Igual pero no con tienen la ni última celular ni pandemia computadora. se vio como clara la diferencia, ¿no, profe? En la última pandemia acerca de quién podía acceder a los estudios y quién no, ¿no? Bien, exacto. La pandemia, nosotros por ahí, o la mayoría de clase media no lo vive, esa realidad, pero aumentó muchísimo las diferencias entre distintas familias. ¿Sí? No es lo mismo aquel grupo familiar que tiene para estudiar, no sé, 2 computadoras y un celular, al que tenía un celular para 3 hermanitos. Entonces, ¿cómo hacían para seguir las clases los 3 hermanos con un mismo celular? Y eso aumentó muchísimo las diferencias, y lo que creció notablemente fue la cantidad de desvinculaciones de la escuela. ¿Sí? Durante un año entero había, en cada curso había muchos chicos de los que no se sabía nada porque no se habían conectado nunca a las clases virtuales, por ejemplo. Y eso acrecentó muchísimo las diferencias. Justo cuando se necesitaba el plan de que cada uno tenga su computadora, o que hubiese venido muy bien, sumado obviamente a la necesidad de Internet, está claro, bueno, no estuvo ese programa. Sí, profe, resumiendo como que la pandemia puso al máximo las falencias educacional, ¿no? Por ejemplo, hablando de la Argentina. Sí, expuso mucho las diferencias que ya existían a nivel educacional. Y después, bueno, hubo también muchas falencias en cuanto a la organización de la educación. En el sentido fue medio que, bueno, hagan lo que puedan, arréglense como puedan. Y bueno, hay docentes que se arreglaron mejor y otros que o se arreglaron peor o no se arreglaron casi. ¿Sí? Como que quedó medio cada uno a la deriva. Le afectó mucho, especialmente a los docentes un poco más grandes por ahí, que le costó adaptarse a los cambios mayormente. ¿Sí? Las consecuencias de la educación en pandemia este año tampoco fue bueno, porque la verdad que el sistema con burbujas no funciona demasiado, es muy difícil. En algunos casos te diría que es hasta más difícil que trabajar todos virtual. Si todo el mundo se puede conectar virtualmente, hasta termina siendo más fácil que el trabajo con burbujas, tal vez. O sea, se puede avanzar más rápido en una de esas. Pero bueno, las consecuencias se van a ver, ya se ven y se van a ver también en los próximos años de estos años de educación. Están la mayoría de los años en todas las materias un poco atrasados o bastante atrasados con los contenidos en lo que tienen que ver. Y bueno, son consecuencias que se van viendo a largo plazo. Bueno, antes que se nos corte, vayan poniendo nombre y apellido, nos quedan 2 minutos. Y ahora retomamos con algunas de las ideas que fueron lanzando. Bien, creo que falta alguno. Por ahí, uno que debe estar durmiendo en este momento. Bien, ¿listo? Bueno, retomamos ahora.